Muy bien, 7:27 en la mañana. ¿Qué nos tiene Silrat a esta hora de la mañana aquí en A Primera Hora? Así es, Fabri, 7 de la mañana con 27 minutos. Ahora vamos a revisar una iniciativa solidaria por parte de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Dice que en el Ecuador más del 30% de la población vive en situación de pobreza, por lo que miles de familias recibieron a la pandemia del COVID-19 en situación de vulnerabilidad, y es por eso que ante la actual emergencia que afronta el país, esta Fundación Cecilia Rivadeneira, en conjunto con empresas privadas y reconocidos artistas gráficos ecuatorianos, unieron esfuerzos para apoyar a quienes más lo necesitan a través de la campaña Encebollado Virtual. Se trata de un encebollado simbólico cargado de solidaridad y mucho talento. Entonces se nos da cuenta también de lo que está ocurriendo. El 58% de los ecuatorianos creen que la sociedad civil es que sacará al país adelante. Eso sí, de forma creativa, sencilla, cercana e inspirados en los platillos más reconocidos del país, y el favorito de muchos es el encebollado. Es por eso que se creó la página virtual www.encebollado virtual para que las personas realicen contribuciones económicas a partir de $10 de forma segura. Lo recaudado es destinado a la compra de alimentos y medicinas, además de artículos de bioseguridad que son entregados a las familias a nivel nacional para que superen esta emergencia sanitaria, quedándose en casa y cuidando de su salud. Wilson Merino, quien es el director ejecutivo de la Fundación, destaca que gracias a la generosidad de las empresas privadas, organizaciones sociales y voluntarias, han podido distribuir más de 25 toneladas de ayuda humanitaria en las provincias de Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Manabí. Alrededor de 10,000 familias de escasos recursos económicos ya han sido beneficiados. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo hacer nuestros donativos? ¿Cómo ayudar? Pues usted tiene que ingresar a la plataforma. Elige su encebollado favorito, representado por una ilustración que encontrará en esta plataforma, y va a realizar allí mismo la contribución. Se descarga la imagen y usted la puede también compartir en las redes sociales. El hashtag es encebollado virtual. Entonces ya lo saben, quienes quieran unirse a esta noble misión de la Fundación Cecilia Rivadeneira, ingrese www.encebolladovirtual.com. Apoyemos entonces todos y vamos a salir juntos adelante desde esta complicada situación que vive el país, Fabri. Muy bien, Silvia, muchas gracias. En minutos estaremos dialogando con Guillermo Celi, asambleísta del Movimiento Suma, para ver qué va a pasar el día de hoy con las leyes económicas urgentes que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, bajen el volumen a la música, por favor, DJ, solamente para hacer una reflexión adicional a el escándalo, este nuevo escándalo de corrupción que ha sido develado ayer por las autoridades. Permítanme revisar si es que hay algún tipo de actualización de la Fiscalía en torno a el hallazgo el día de ayer. No hay una actualización. Bueno, la Fiscalía publicó hace 12 horas, con el apoyo de la Policía de Ecuador, la Policía Ecuatoriana, la Fiscalía ejecutó 6 allanamientos en Manabí para desarticular una red de corrupción. 9 personas han sido detenidas, además de gran cantidad de dinero en efectivo, cheques, entre otros elementos decomisados. En desarrollo, decía, pero no hay una actualización adicional sobre lo que ha ocurrido en la provincia de Manabí. El portal Primicias actualiza y dice 9 detenidos en Manabí, 1 con presuntos vínculos con un asambleísta. La noche de este 14 de mayo, la Fiscalía General del Estado informó sobre 6 allanamientos en distintas localidades de la provincia de Manabí para desarticular una red de corrupción. Extraoficialmente se conoció que entre los inmuebles allanados estuvo el domicilio del asesor de un asambleísta de Alianza País. Aunque la Fiscalía y la Policía no pudieron confirmar esta información, pues se encontraban aún ejecutando los operativos y estaba previsto que se extiendan hasta la madrugada de hoy, 15 de mayo. Durante los operativos, 9 personas fueron detenidas, según una publicación de la Fiscalía en Twitter. Justamente se encontraron en esos allanamientos fajos de dinero en efectivo, cheques, armas y sellos de instituciones públicas. Luego de meses de investigación, hoy se han producido allanamientos y detenciones que podrían llevarnos a descubrir una red de corrupción en Manabí, había escrito la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Esto publica el portal Primicias. Nosotros habíamos justamente dado cuenta de la publicación de Diario El Comercio en la primera parte de este espacio de noticias. Es un escándalo de proporciones, señores. Y nosotros como sociedad
tenemos que tomar nota de esto, de lo que ha ocurrido, y demandar que las investigaciones continúen, que no simplemente se queden en el anuncio generado el día de hoy. Un escándalo lo que ha pasado, fruto de estos allanamientos. Para este tipo de acciones, perdóneme, apoyo total a las investigaciones, a las indagaciones, y obviamente que estas lleguen pues a un término que permita clarificar lo que ha ocurrido. 7:32 a.m. en A Primera Hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:33, gracias por la sintonía. A ver, recapitulemos un poquito la parte política, que está que arde, está realmente candente la parte política. Ayer el presidente de la República le dice públicamente a la Asamblea a través del Twitter, porque está claro que se gobierna por Twitter, es lo que está pasando, se toman decisiones, anuncios, todo se hace por Twitter. Por Twitter, dijo el presidente, le ha pedido a la Asamblea que finalmente retire del proyecto de ley humanitaria que el gobierno propuso el corazón de esa propuesta que el propio gobierno planteó, que es todo este capítulo de contribuciones, las contribuciones temporales para trabajadores con relación de dependencia, tanto del sector público cuanto del privado, para los profesionales que no tienen relación de dependencia y para las empresas, que se elimine todo ese capítulo, ha dicho el presidente de la República. Entendemos que esta decisión del mandatario tiene que ver justamente con la ausencia de apoyo político al proyecto de ley de apoyo humanitario. Mi pregunta es, y es lo que le voy a plantear a nuestro invitado Guillermo Celi, que ya lo tenemos acá, él es asambleísta nacional del movimiento Suma. Mi pregunta es, retirado el capítulo de contribuciones, en el caso de Suma, por ejemplo, ¿sí votarán por la ley de apoyo humanitario o todavía hay temas que correspondería afinar? ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Qué gusto de escucharlo, qué gusto de poder estar con ustedes. Me abrazo a todos los ecuatorianos que nos escuchan, que nos ven hasta ahora. Bueno, yo quiero ser muy claro. El día de ayer, el presidente de la República, luego de tantas semanas, cerca de 4 semanas, cerca de 8 semanas desde que se planteó una ley de urgencia económica, dice finalmente no poder soportar ese proyecto, entre comillas dice humanitario, y que de humanitario no tenía absolutamente nada. En un zarpazo al bolsillo de los ecuatorianos, con un incremento terrible de impuestos en plena pandemia. Y mientras tanto, hechos de corrupción que juegan el pepo por todos lados. Usted mismo lo ha visto el día de ayer, allanamientos a varias direcciones de salud en la provincia de Los Ríos y en la provincia de Manabí, también allanamientos, detenidos. Lamentablemente, estos son los hechos que ensombrecen, pues. Ahí está involucrado, de acuerdo a las investigaciones y a las notas de prensa, el legislador Mendoza, porque es el que está llevando adelante justamente el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que no es más que acaparamiento de los fondos de los asegurados. Por eso es que la gente está indignada, porque lamentablemente son los funcionarios de este gobierno donde juega el pepo, la corrupción y la metida de mano por todos lados. ¿Qué pasa ahora en la Asamblea? Ante lo que el presidente de la República ha señalado, de que van a eliminar toda la parte tributaria. Entonces, ¿qué es lo que queda pues en la Asamblea? En la Asamblea queda el informe de mayoría del gobierno y sus aliados, el informe de minoría de Creo, que también es impuestero, y el informe de minoría que firmamos junto a César Ron, que no tiene nada de ese cóctel detonante de impuestos en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7. En tal virtud, lo que hay que debatir ahora, y esta es la preocupación, porque ayer se debatió hasta las 9:30 de la noche y se suspendió la sesión. Pedí varias veces orden o punto de orden y no me dio la palabra, porque esto de estar en vía conferencia es una barbaridad y un problema. Los que podamos ir a Quito a sesionar en el Palacio Legislativo, tenemos que ir a Quito. El resto, si puede seguir sesionando a través de videoconferencias, no hay problema. Pero lo de ayer realmente ya se escapa de toda lógica y realidad. No se dio la palabra para el punto de información que había requerido, justamente para eso, para el tratamiento del informe de minoría que suscribimos con César Ron, que es el que debe ya debatirse. Pero estamos a puertas de que esta ley, ojalá no sea ese el objetivo, yo lo he venido denunciando, entre por el Ministerio de la Ley. Yo creo que en este momento, con el texto que existe de minoría,
que hemos firmado con César Ron, que lo hemos presentado y lo hemos sustentado, además, que es lo más importante, si se le hacen algunos ajustes dentro del marco de la democracia, y que algunas bancadas así lo plantean, nosotros estamos listos para votar, pero ese texto, no me vengan con el cuento que es el texto de mayoría, que lo quieren ahí hacer o deshacer, y cuidado, como dice mi abuelo, es la misma jeringa con distinto bitoque. A ver, pero si yo reviso la ley orgánica de la función legislativa, primero tienen que votar el informe que presente o el texto que presente el ponente, en este caso el asambleísta Esteban Albornoz. Si ese texto no llegase a tener votos, entiendo que allí se podría someter a votación el informe de minoría. Así funciona, ¿verdad? Así es, Fabricio, pero ¿por qué no pasan a votar ese informe de Esteban Albornoz de la mayoría para inmediatamente tomar, y lo que tenemos ya que revisar es el informe de minoría? Lo que pasa es que del informe de mayoría, a ver, el informe de mayoría que salió de la Comisión de Desarrollo Económico tiene el capítulo de contribuciones. El ponente tiene la posibilidad de que, cerrado el debate, presenta un texto final para votación, y seguramente, no tengo dudas que así va a ocurrir, el asambleísta Esteban Albornoz va a retirar el capítulo de contribuciones. Quiero reiterarle la pregunta con la que abrí esta entrevista. Si retiran el capítulo de contribuciones y solamente ese capítulo, ¿ustedes podrían o no votar por ese informe, o definitivamente no votarán por ese proyecto? Mire, Fabricio, no es solamente el tema de las contribuciones, por eso le respondo. No es solamente el capítulo de los impuestos. Hay otros temas, la disposición transitoria 11ª, 12ª. Hay un tema también en lo laboral que tiene que ser analizado para llegar a consensos con todos los sectores. Pero no me vengan que solamente eliminando ese capítulo o esos artículos 3, 4, 5, 6 y 7 ya está solucionado el problema. No es así, porque si no es la misma jeringa con distinto bitoque. Lo que necesitamos es entrar ya a debatir el informe de minoría una vez que se vote en contra del informe de mayoría, para inmediatamente con eso llegar a consensos. Por eso ayer yo decía, el Ejecutivo, el presidente, no pudo soportar esa ley impuestera y la retiró. Hemos ganado recién una batalla, pero no es la totalidad de las acciones que hay que tomar en virtud de una ley que estuvo siempre fuera de la realidad nacional, fuera de la realidad de los ecuatorianos y en plena pandemia. El tema de las reformas laborales. A ver, ayer el Bloque Social Cristiano anticipó que no basta con eliminar el capítulo de contribuciones, que se debe eliminar el capítulo asociado a lo que ellos denominan la precarización laboral, expresado en estos artículos relacionados con las reformas laborales que el gobierno considera prioritarias para que el país pueda enfrentar, según el discurso oficial, con eficiencia la nueva normalidad que se viene, y que haya una negociación directa entre empleadores y trabajadores. Sobre eso, ¿ustedes tienen también una posición, asambleísta Celi? Bueno, Fabricio, justamente varios bloques, entre ellos el del Partido Social Cristiano, ha planteado poder eliminar ese capítulo, porque justamente lo que se necesita en este momento, yo considero que debe ser así, es una reforma integral al Código de Trabajo, un código que no ha sido reformado profundamente hace más de 70 años, y eso es evidente. Por eso mismo, dentro del marco de llegar a los grandes consensos dentro de la democracia, en el Parlamento Nacional, y a favor, sobre todo, de los ecuatorianos, porque aquí hay que hablar es de la gente, de los ciudadanos, de los ecuatorianos que necesitan el apoyo, no de la parte política, sino de los ecuatorianos. Para llegar justamente a estos grandes consensos, se podría tomar esta decisión dentro del marco del informe de minoría, que ese es el informe a ser tratado, porque el informe de mayoría, así solamente que le extraigan la parte impositiva, no soluciona los temas, porque hay otros temas que deben ser resueltos, como el tema del SRI, que se le da atribuciones adicionales que no están dentro del marco de la Constitución y la ley, inclusive para acciones penales en el caso de que no se haya podido pagar los impuestos, cuando hay acción coactiva, prohibición de salida del país, enajenación de bienes, retención de cuentas. Pero de ningún punto de vista se puede establecer una acción penal, es decir, que ya con esa disposición puesta por el gobierno y la mayoría, habría prisión por deuda, principio constitucional que no existe en el Ecuador, que no puede haber prisión por deuda, que es lo que manda dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y en el mundo entero. Mire usted, con lo que nos está diciendo entonces, lejos de lo que se pudo haber pensado el día de ayer, en el sentido de que con este pedido público que hace el presidente de la República para que la Asamblea excluya el capítulo de contribuciones, digo, ayer muchos pensaron
salgo de ese pensaron porque escribí un hilo de tweets en donde señalaba que me parece que el gobierno no podía cantar victoria porque hay otros temas que usted mismo suscribe, deben ser aclarados todavía, pero digo, muchos pensaron que con esto se estaba allanando el camino para que el gobierno pueda contar con los votos en la Asamblea para que le aprueben la ley de apoyo humanitario. Me queda claro que no existen entonces esos 70 votos todavía, al menos los de Suma no se sumarán, valga la redundancia, a esta propuesta. Bueno, yo he sido muy claro desde el inicio. Esa no es la propuesta que queremos. La propuesta que queremos, que es la de los ecuatorianos, porque nosotros sí sabemos escuchar a la gente. Y desde el principio, Fabricio, varias ecuaciones hemos estado en su medio. ¿Y qué señalamos desde el primer día que llegó el proyecto de ley? No más impuestos. No más impuestos. Ya ahora aparecen algunos que han cambiado para hacer, qué bueno, más vale tarde que nunca. Pero lo que no dicen, como por ejemplo el movimiento Creo, que en el informe de minoría, ellos sí salen con un zarpazo al bolsillo de los ecuatorianos con más impuestos. Esa es la verdad. Y ahora dicen que no, que ellos no están a favor de los impuestos. Tamaña mentira. En la vida hay que ser definidos. En la vida hay que decir las cosas como son. Y sobre todo, lo más importante, estar del lado de los ecuatorianos y saberlos escuchar. Por eso la posición coherente nosotros desde el principio. Y obviamente, ahora a las 8:30 o 9 de la mañana se tratará el informe de lo que es la ley orgánica de ordenamiento territorial, como la de ordenamiento a las finanzas, de las finanzas públicas. Que no es ordenamiento de las finanzas públicas, sino de acaparamiento a los fondos públicos de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Y a las 11, la sesión sobre la ley COVID. Vamos a ver pues qué pasa. Vamos a ver por qué siguen dilatando y dilatando la votación, cuando ayer se pudo llevar a cabo la votación y no lo hicieron. Vamos a ver si se trata inmediatamente el informe de minoría, que nosotros lo hemos elaborado, escuchando a la gente. Ese informe de minoría no tiene ningún impuesto, porque somos coherentes con lo que dijimos. Pero también hay que reformar varias cosas del informe de mayoría que ya están recogidas en el informe de minoría. ¿No? Y estemos atentos en algo, Fabricio y ecuatorianos. Cuidado, quieren entrar por las tranqueras del Ministerio de la Ley, es decir, sin debate y sin votación. Cuidado es lo que quiere este gobierno y sus aliados. No lo vamos a permitir. Y hago un llamado nuevamente. Debemos de volver al Parlamento, a Quito, quienes podamos, para ahí ejercer nuestra acción que nos ha dado los ecuatorianos de defensa, de legislación y de fiscalización. Porque el día de ayer, una serie de legisladores pedíamos como punto de orden que tiene que ser inmediatamente evacuado por quien dirige la sesión, ya que ayer no estuvo, el presidente de la Asamblea no estuvo en una sesión tan importante, estuvo solamente el legislador Solórzano y el legislador Donoso, que fueron quienes llevaron a cabo la dirección de esa sesión. Vamos a ver qué ocurre el día, nosotros siempre del lado de los ecuatorianos, de cuidar su bolsillo y de luchar firmemente contra la corrupción que corroe todos los días este gobierno con escándalos a diario, que lo único que hacen es golpear más las esperanzas de la familia ecuatoriana en plena pandemia. Ahora, se entiende que, claro, la de las 9 de la mañana tiene que escucharse al asambleísta ponente, que es Daniel Mendoza. Miren ustedes, no sé si va a estar Daniel Mendoza luego de lo que pasó el día de ayer. Habrá que ver qué dice él también. Pero digo, él tiene que presentar el texto final para votación porque el debate de la ley de las finanzas públicas fue cerrado. Le pregunto rápidamente, ¿ustedes van a apoyar la ley de finanzas públicas? No, Fabricio, en contra de esa ley. Tampoco. ¿No? Pero si lo he dicho desde un principio, esa es una ley de acaparamiento de los fondos de la seguridad social, del ISFA, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, del ISPOL, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad de la Policía y del Seguro Social General. Eso es lo que quieren, con unas reglas fiscales que se han creado para que el ministro de Economía, el que nos metió el zarpazo también de pagar deuda externa, cuando se estaba muriendo la gente en Guayaquil y en el país por COVID, en el peor momento, pagó 324 millones, más 17 millones de intereses, más 791 millones que también ha pagado en marzo y que estamos investigando, darle superpoderes, donde no se dice, Fabricio, en un artículo se habla que la deuda pública no se toma en cuenta o se excluye lo que son los certificados de tesorería o los bonos del Estado de 359 días o a 359 días. Esto es como más o menos una pareja de recién casados dice, bueno, nos vamos a endeudar con un 40% de nuestros ingresos. Pero uno de las parejas dice, no, pero no tomemos en consideración lo que gastamos en tarjeta de crédito. Es lo mismo.
si la tarjeta de crédito también es deuda. Eso es lo que quieren hacer, mintiéndole al país, mintiéndole a los ecuatorianos. Correcto. Yo lo decía ayer, o antes de ayer en la sesión. ¿Y quién es el ponente de esa ley? El señor legislador Mendoza, pues, el que ya engañó al país el año pasado cuando metió textos sin haber sido debatidos y luego tuvieron que andar apurados para ver qué hacían con esos textos de las empresas de telecomunicación donde se les perdonaba una serie de millones, de cientos de millones de dólares, pues, y ahora involucrado en una red de corrupción, de acuerdo a lo que dicen varias notas de prensa y de la propia Fiscalía. Claro, habrá que ver qué dice hoy el asambleísta Mendoza sobre ese tema. Seguramente hará alguna declaración, no sé, porque tiene que presentar el texto final para votación. Me queda claro que ustedes no van a apoyar eso, me quedan claro que no van a apoyar la ley de apoyo humanitario, pero el debate de la ley de apoyo humanitario que se debe reinstalar a las 11 de la mañana no ha sido cerrado. Hasta ayer intervinieron 54 legisladores. ¿Cree usted que sobre esa ley hoy finalmente se llega a votar? Mire, Fabricio, tenemos que votar el día de hoy. Mañana es el día 0. Claro, mañana vence el plazo. Mañana vence el plazo. Y yo lo vengo diciendo desde el inicio. Cuidado, quieren entorpecer, boicotear, dilatar para llegar al Ministerio de la Ley, para que esta ley entre sin votación de la Asamblea Nacional. Eso no lo vamos a permitir. Que escuche bien el presidente de la Asamblea Nacional. Tiene que poner a votación inmediatamente. El país lo está viendo, los ecuatorianos lo están viendo. Tiene que actuar dentro del marco constitucional y del derecho, y sobre todo, protegiendo los intereses de los ecuatorianos. Correcto. Asambleísta Celi, gracias. Estaremos pendientes de lo que pase hoy. Hoy es un día clave para la Asamblea. A las 9 de la mañana será la sesión en la que se debería ya votar la Ley de Finanzas Públicas, votación que quedó diferida el día de ayer, y a las 11 de la mañana la continuación del debate sobre la Ley de Apoyo Humanitario. Me queda clara la posición de su organización política. Gracias y buenos días. Muchas gracias a ti, Fabricio. Un abrazo a todos los ecuatorianos. Gracias. Guillermo Celi, asambleísta nacional del Movimiento Suma, sobre la situación de las leyes económicas. Miren ustedes, y ratifico, pese a lo que pudimos haber pensado muchos, en el sentido de que probablemente se allanaba el camino para que el Ejecutivo pueda lograr los votos de la Asamblea Nacional, al menos de este tipo de declaraciones, uno podría colegir que efectivamente todavía hay dificultades para reunir ese número mágico, 70 votos, mayoría absoluta de la Asamblea, que se requiere al menos ese número, 70 votos para aprobar una ley. 7 de la mañana con 49 minutos en la primera hora.